conseguí permiso para entrar a un lugar donde casi nadie puede hacerlo. Me refiero a la residencia de los jesuitas del Colegio San Ignacio Alonso Valle. Quiero que me acompañen a conocer una capilla patrimonial donde viven los sacerdotes y otros lugares secretos de este colegio histórico de nuestro país. Y para este recorrido nos va a acompañar un exalumno del colegio y parte del directorio de exalumnos de San Ignacio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mario, y por acompañarnos en este recorrido para que la gente explore un lugar maravilloso en el centro de Santiago que casi nadie puede ver. Bueno, no, muchas gracias. Siempre es una oportunidad y un regalo poder entrar a este espacio que es parte de la historia del paso por el San Ignacio. Y también es una oportunidad para recordar viejos tiempos. Bueno, esto es lo que se conoce como la capilla doméstica, que es una capilla de uso preferencial de los jesuitas que viven aquí. Es una capilla a la cual no acceden los alumnos. En mis tiempos de colegio yo vine alguna vez por una actividad específica, pero en general está restringida para el uso de los jesuitas que viven en la residencia y, de hecho, los primeros votos de los jesuitas son aquí. Entonces es una capilla importante para la comunidad en términos de que aquí se viven momentos bien relevantes, ¿no?, dentro de la historia de la vida religiosa de los jesuitas. Y además es interesante porque es una capilla que está como incrustada, si tú te das cuenta, dentro del sector, dentro del entorno. Es una capilla que fue inaugurada en 1891, por lo tanto es una capilla antigua. Muchas de estas pinturas que representan momentos históricos de la vida de la compañía fueron restauradas y han sido nuevamente instaladas. Tenemos algunos santos, hay algunas referencias de la Sagrada Escritura. Y si te fijas, por ejemplo, hay el techo que es de madera original, que es una capilla de adobe, ¿cierto?, con una techón de madera. Todo esto es de adobe, entonces. Todo esto es de adobe, exacto, revestido, y el techo es de madera, y si te fijas tiene una M porque, bueno, la compañía tiene una fuerte inspiración, ¿no es cierto?, mariana, y eso representa esa M grande, y fíjate con esa paloma que apunta hacia el altar. Y ahí está la imagen de la Virgen, que es una imagen española, muy interesante, que llegó a fines del siglo XIX. El altar original era ese. Acuérdate que pre-Concilio Vaticano II la liturgia era de espalda al público. O sea, el sacerdote mirando hacia allá. Exacto, mirando hacia allá. Y luego del concilio se instala este altar. ¿Esto en qué año es, más o menos? Bueno, mediados del siglo XX, ¿no es cierto? Ya. 65 aproximadamente. Es una capilla en general como rococó, así como barroca. En el sentido sería como la época arquitectónica. en el sentido que está bien recargada, con figuras. Si te fijas, los ornamentos de las pinturas que son hechas en tela, es bien dorada, y eso fue un trabajo de recuperación desde el 2010 en adelante. Y se mejoró toda la iluminación porque es una capilla también oscura. No tiene iluminación directa porque el patio de vidrio de alguna manera obstaculiza el paso directo de entrada al sol. Oye, esta capilla es exclusiva para sacerdotes, entonces no puede venir una persona común y corriente. En estricto rigor no, en estricto rigor la usan, es de uso diario de los jesuitas, pero han habido eventualmente algunas ceremonias porque la compañía efectivamente la facilita para eso, pero es la capilla, pues se llama capilla doméstica, ¿no? Es de uso diario. De uso diario. Mira, hay una cosa interesante acá. Aquí hay una figura de cera que de San Vicente Mártir, yo te lo había comentado, es una figura traída desde Italia y tiene una particularidad que, bueno, fue traída directamente por las comunidades marianas en su inicio. Estamos hablando fines del siglo XIX, una figura de cera, y tiene en la frente un trocito del hueso de San Vicente. Esa es como la particularidad. Y la verdad que pasa con un dato desapercibido. Porque o sea, si no te lo cuentan, imposible. No, imposible saberlo, claro. Por esta capilla entonces han pasado los grandes y más famosos sacerdotes, como el Padre Hurtado, por ejemplo. Sí, el Padre Hurtado. Sí, claro, todos los jesuitas que han pasado por la compañía, unos jesuitas conocidos para nosotros en la historia, en nuestro paso por el colegio. No hay jesuita que no tenga acá algún hito relevante, pero hay un trabajo interesante en términos del cuidado que tiene y de lo que ofrece como propuesta arquitectónica, y a la cual además se le han ido haciendo mejoras sostenidamente. Que hay una propuesta de mejorar la luminaria, por ejemplo, ¿no?, y de mejorar la calefacción, porque es una capilla helada, una capilla súper helada para el invierno. Entonces va a haber que buscar alguna manera de temperarla nuevamente sin que haya que reinstalar estos radiadores que eran muy feos además, estos radiadores blancos. Con este nivel de diseño y arquitectura, ensuciarlo con radiadores no tiene mucho sentido. Claro.
yo te diría que todas las obras que están aquí pintadas fueron hechas por jesuitas catalanes principalmente. Recuerda que hay una influencia muy potente de los españoles que llegaron, los jesuitas españoles que llegaron a Chile y que venían de Cataluña principalmente. O sea, los primeros jesuitas son casi sí, la mayoría son prácticamente españoles. catalanes y que llegaron desde Argentina. Una vez que la compañía fue nuevamente admitida en Chile, ¿no? Recuerda que fue expulsada en 1767 y cuando la compañía ingresa en el siglo XIX, los primeros jesuitas que llegan acá a Chile son catalanes y se empieza a armar, digamos, nuevamente la compañía y reinstalar. Y de hecho, la compra de este terreno completo, que incluye la manzana, es hecha por particulares, un tal señor Osa, porque la compañía ni siquiera tenía personalidad jurídica, entonces no estaba reconocida. Entonces, él compró este terreno, entonces aquí hay una urbanización importante y además recuerda que el colegio en su arquitectura actual no es la del inicio, de su inicio, digamos. El colegio empezó su actividad en 1856, ¿no es cierto?, 1 de mayo, y en ese entonces no tenía la misma obra que tiene hoy día como obra gruesa. Eso fue un trabajo posterior. La primera piedra en la construcción original es de octubre del 54, de 1854, y el colegio empieza a funcionar en 1856. Sin embargo, después vienen mejoras estructurales y hacen que finalmente el colegio, a mediados del siglo XX, empiece a funcionar como está hoy día, como lo conocemos. ¿Quién diseña esta capilla? El diseñador es un arquitecto italiano, Ignacio Cremonese, muy famoso en la época, que es el mismo que arquitecto de la Catedral Metropolitana. Y de hecho el arquitecto que diseñó la fachada, si no me equivoco, las dos cúpulas de la iglesia actualmente, ¿no? Un arquitecto muy connotado, tiene otras obras además, pero las principales son la catedral y esta capilla y parte del templo, y que después posteriormente volvió a Italia y fue alcalde de Roma. Un dato... ¿Alcalde de Roma? Sí, el dato Wow. freak. Pero por lo tanto aquí hay una obra de un arquitecto que es relevante dentro de la historia y yo diría que el patrimonio cultural de nuestro país. Cremonese efectivamente aportó con obras súper relevantes. En buena medida la construcción de muchas de estas obras fueron donaciones. Oye, ¿la residencia está prohibido el ingreso de los alumnos, por ejemplo? Porque uno cuando Sí. es ignaciano y está jugando en el patio, qué sé Sí. yo, uno ve como el patio o el sector de los curas, pero un misterio para uno. Está restringido porque efectivamente la residencia es el lugar de descanso, de retiro. Es como cuando el jesuita ya finaliza su vida activa, en general termina aquí en la residencia y por lo tanto necesitan ciertos cuidados, descanso, y entonces imagínate lo que significaría que los alumnos estuvieran entrando y saliendo. Ellos necesitan silencio, tranquilidad. Es otro ritmo, Es estilo otro de vida. ritmo, hay muchos que están enfermos, entonces de hecho aquí si uno sale por la capilla, uno automáticamente accede al patio principal. Y lo que se llamaba en ese tiempo preparatoria tuvo que salir del colegio y funcionar al frente, lo que hoy día el metro. En ese sector funcionaba la preparatoria del colegio, porque no tenía capacidad para albergar tanto alumnos, porque venían alumnos no solo de Santiago, sino que fuera de Santiago y venían de fuera del país también. Bueno, venían alumnos extranjeros. Me imagino que eso también impulsó el que se empezara a construir mucho más el colegio, o sea, nuevas salas, nuevos espacios, porque Claro, ya parece que empezó a crecer muy rápido. Tuvo un crecimiento muy rápido. Eso también derivó en que el colegio tuviera que comprar terreno, ¿no es cierto?, en Providencia, para instalar ahí su estadio, básicamente cancha, que finalmente terminó siendo un nuevo colegio. Vamos a conocer otro lugar muy especial junto a Mario Silva, nuestro anfitrión, que nos está presentando este lugar maravilloso que tenemos la exclusividad de conocer. Aquí estamos en la puerta que conecta el colegio con la residencia, que en general está cerrado al acceso de los alumnos. En algún momento era el paso obligado al internado, que se conocía como el convictorio. Entonces los alumnos entraban por el colegio y subían por esta escalera que tiene dos entradas. Una escalera que a través de los años, cuando el internado fue cerrado, cayó en desuso. En 1953 se restauró esta escalera y queda como un vestigio. Digamos, porque esta escalera tiene la misma cantidad de años que la capilla que acabamos de conocer, ¿no? No, es posterior. ¿Es posterior? Es posterior, pero tan antigua igual. O sea, es muy antigua. Piensa que el colegio... Mira, y quizás es más antigua incluso que la capilla doméstica porque el colegio nace como un internado. O sea, los 44 primeros alumnos del colegio, que inician sus clases en 1856, estaban en régimen de internado. Entonces, este era un paso obligado.
¿Y deja de ser Eso es lo que internado después de cuántos años o al poco tiempo? ¿Se sabe? probablemente desde el año 54, 55. Puedo equivocarme, pero por ahí. Pero yo recuerdo que en tiempos que yo era alumno, esta escala estaba en muy malas condiciones, estaba muy cochina porque no tenía uso y de hecho aquí habían algunos escritorios, algunos muebles. Si te fijas, se reconstituyó, O sea, esto fue restaurado. fue restaurado con el material original y de hecho esto recuerda que da hacia el actual gimnasio. Parte del gimnasio y parte del teatro. Ahora entonces nos dirigimos al famoso patio de vidrio. Este es un espacio, yo diría que es bien importante para quienes hemos pasado por el colegio porque era la puerta de entrada al teatro. Y en el teatro pasaban cosas entretenidas. Los días viernes, en mi tiempo al menos, teníamos las películas que proyectaba el hermano Delgado. Eh, Porque el hermano Delgado era un jesuita que llegó muy joven a Chile. Para los que saben, probablemente era el chofer de la camioneta verde del Padre Hurtado. Y el colegio adquirió en 1942 las primeras máquinas para proyectar películas de cine. Y él se ocupaba todos los viernes de entretenernos en las tardes y veíamos las películas del momento, los estrenos, que eran aquí, pues, en este espacio. ¿Mm? Esas máquinas de cine entiendo que todavía están, obviamente no están funcionales, pero quedan como un recuerdo. Deben estar guardadas Sí, están guardadas. como patrimonio. Sí. Y aquí justamente pasan cosas, como por ejemplo cuando los alumnos se gradúan y pasan por la iglesia o se confirman, este es un paso obligado. Yo diría que es como una extensión del espacio del colegio. Porque esto, si bien es como una parte no muy transitada del colegio, sigue siendo parte del colegio, igual. Aunque sea de los sacerdotes, Sí, se o considera sea, como parte del colegio, o ¿no? sea, esto es de administración de la residencia, pero hay una cosa como de convivencia que se da naturalmente porque los alumnos viven acá y transitan acá para momentos bien especiales. Las clases de música eran aquí en el templo y aquí se grababa y por lo tanto los alumnos tenían clases en el templo, por lo tanto el templo, la iglesia, era parte también de ese proceso formativo. Esta es la parte de atrás de la capilla. Esta es la parte de atrás de la Entonces, capilla. Aquí está el altar, ¿no? Aquí está el altar. Y el patio de vidrio, claro, como una obra, es interesante porque de alguna manera conecta, sirve de conexión a todos estos espacios. bueno, aquí sigo compartiendo con Mario, que a todo esto, si no sé si les conté, pero es mi hermano. Y yo también recuerdo muy bien como exalumno que el teatro era un lugar súper especial para los ignacianos, porque habían ciertos eventos u obras de teatro, por ejemplo, de algunos actores que estudiaron en el San Ignacio y venían luego con sus obras a presentarlas a los alumnos, la graduación de octavo básico, de cuarto medio, las semanas ignacianas, entonces son hartos recuerdos bonitos. Sí, po, es un lugar especial. Más allá que haya estado fuera del espacio del colegio, para nosotros era como parte integrante. Y además tenía una cosa como mística, porque tú te conectabas con la comunidad jesuita. ¿Ah? Los jesuitas en ese tiempo, al menos, estaban presentes en el colegio. O sea, yo tuve profesores que eran jesuitas y algunos muy queridos, digamos, para mí. Entonces, esto te permitía entrar a un espacio que era como medio misterioso, era como Claro. místico y uno veía pasar a los curas. Como Tenía un lugar algo medio prohibido, pero al cual tú podías entrar. Exacto. ¿Ah? Al menos para mí eso significaba, para otros les daba lo mismo, no tenía ninguna importancia. Para mí tenía O sea, esa uno podía importancia. entrar, pero por alguna buena razón también. Sí, No era sí, por sí. llegar y pasear por acá. Claro, de hecho, todas las misas importantes del colegio eran acá. Eran acá. El mes de María era acá, todos los días, en la mañana. Como olvidar el mes de María todos los días en la mañana. Todos los días en la mañana. Entonces, tú entrabas por allá, pasabas por el patio Sí. de vidrio y entrabas por la puerta principal del colegio, del templo, perdón. Entonces, es un lugar que es parte de la historia del paso por este colegio. Esta es la entrada principal Perfecto, de la iglesia. de la iglesia, ¿Ah? ¿cierto? Por aquí uno accedía como alumno. Por aquí entrábamos y salíamos cuando teníamos nuestras Sí. misas, nuestras celebraciones. Pero uno llegaba hasta acá. Y de ahí hacia allá era un misterio. ¿Ah? No sabía qué es lo que había para allá. Bueno, lo que hay allá es básicamente el hall de entrada de la residencia, pero esa escalera de la izquierda te permite acceder al órgano y al archivo Wow. de la compañía. Bueno, aquí ya estamos en el patio de la residencia del San Ignacio. Se fijan, tiene varias mejoras, horas de mejora básicamente para poder aislar un poco mejor la temperatura. Estamos
Estamos hablando de que aquí están los padres más viejitos, digamos, entonces están ya retirados y necesitan tener ciertas condiciones, ¿no es cierto?, de bienestar y de cuidado. Pero es un patio que está muy bien cuidado y los que pueden tratan de pasear por aquí, digamos. Y ahí en esa figura, ¿no es cierto?, que vemos al fondo está la silla, se tomaba en buena parte las fotos de las primeras generaciones del colegio, ¿no? La foto oficial de La foto oficial, curso. porque como era un internado, un convictorio, los alumnos bajaban Claro. y se sacaban las fotos de curso. Y que son las fotos que están publicadas en los primeros anuarios del colegio. Es muy difícil ver a alguien que no es sacerdote acá, prácticamente, ¿no? Sí, no hay. Bueno, excepto el personal médico, el personal que cuida Ellos a tienen los un padres. personal médico constante. Permanente. Kinesiólogos, médicos, nutricionistas. Todos tienen tratamientos distintos en la mayoría de sus casos. Hay algunos que tienen movilidad reducida, entonces hay que estar ayudándolos. Y hay otros que necesitan más bien estar siendo supervisados, vigilados. Y aquí hay una mezcla entre sacerdotes que están, vamos a decir, jubilados, retirados, y sacerdotes que están activos, plenamente activos, que son jóvenes. Entonces, aquí hay una combinación. Pero básicamente está la residencia porque aquí es donde vienen a descansar. Mario nos trajo un lugar muy especial, que es la oficina o la habitación, parece, de uno de los exalumnos más famosos de este colegio, que es el padre Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado. En esta foto. Y aquí dice Alberto Hurtado. Wow. Y esto es como original. Una especie de calendario de... Sí, parece ser que ¿no? ahí tenía su orden y él iba moviendo, entonces sabía cuando tenía clases, gabinetes, portería, etc. Me imagino que era eso. Wow. Son 17. Entonces, si uno entra acá, obviamente con mucho respeto, porque aquí hay una energía especial, están todos los muebles y los artículos originales que el padre Hurtado utilizaba, de hecho la mesa, el sillón, su escritorio personal con su silla, su máquina de escribir, su teléfono, el Cardex, el crucifijo. Y se ha intentado mantener todo esto como estaba originalmente al momento de su fallecimiento. Entonces, y acá, quizá el lugar más significativo, que es su habitación, ¿no? La habitación del padre Hurtado. Wow. Que todo esto se mantiene y se preserva así como el último día. Es bonito, se siente una energía bien especial, la foto de su madre ahí. Y esta habitación, por supuesto, que después nunca más se usó, sino que quedó en homenaje a él, con sus cosas intactas, o al menos el orden en que están las cosas. No se ocupa. Acá es donde él, por ejemplo, rezaba. Él rezaba. oraba ahí. Sí, él oraba. Wow. Que debe haber sido muy incómodo porque poner la rodilla ahí, Exacto. fíjate las sillas, todo el mobiliario es original de esa época y se mantiene en muy buen estado. Seguramente caminaste muchas veces por el centro de Santiago y nunca te imaginaste que había lugares así en plena ciudad. Estamos a ¿cuánto? 2 cuadras de la Alameda y en el Colegio San Ignacio Alonso Valle hay un lugar que es un tesoro patrimonial, un tesoro cultural para nuestro país. Nos vemos en un próximo video.